Hermanos y amigos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Ustedes saben cómo ya, pues en esta última semana del año, entonces estamos ya, pues los que están leyendo la Biblia en todo un año es este Apocalipsis, viene siendo el Apocalipsis 7 en adelante, ¿no? Que ya se termina. Entonces, vamos a ver el tema del día de hoy es cielos nuevos y tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, Dios les promete a sus hijos de una gran cantidad de maravillas, entre los cuales están, fíjense, lo que nos promete Dios: la vida eterna, el cielo, una tierra restaurada, el reino de Dios, una morada celestial, cuerpos espirituales, cielos nuevos y tierra nueva, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, etcétera. Y todas esas promesas son verdaderas y se cumplirán pues cuando Dios diga. Ahora, hay veces que quien se confunde y piensa que algunas promesas se contradicen y tratan de explicar su versión, pero en realidad, vean, no podemos darle validez a una promesa a cuestas de otra, ya que todas se encuentran en la palabra de Dios. Entonces, personalmente prefiero creerle a todas las promesas de Dios y tratar de explorar en qué contenido se encuentra, proponiéndome en mi corazón a nunca utilizar este tema para contender o dividirme de alguien que piensa diferente. Bien importante, ¿no? Ahora, si pueden ir conmigo a Mateo 5:5. Eso sí, el día de hoy vamos a ver muchos versículos de la Biblia. Y entonces, los que saben ahí ojear sus Biblias, saber dónde están desde Génesis hasta Apocalipsis las citas, va a ser muy edificante. También, ¿verdad? Yo no sé si hay algunos de ustedes que tengan la costumbre de tal vez hasta subrayar, ¿no? Subrayar, ya sea en amarillo o bajo las letras, los versículos. Pero estos son versículos muy hermosos, ¿verdad? Para que también, si usted los quiere subrayar, los pueda subrayar. Entonces, en Mateo 5:5, ¿qué es lo que dice ahí? Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces uno puede ver aquí, y esa promesa es tan cierta como la del versículo 3, o sea, dos versículos antes. ¿Qué dice el versículo 3? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante, ¿no? Porque aquí menciona el reino de los cielos. Y en el versículo 5 dice que van a recibir la tierra por heredad. Entonces, pues están ahí en el mismo pasaje, ¿no? Entonces, o sea, ambos son ciertos, ¿no? Entonces vamos a estar viendo el día de hoy cómo es todo esto. Entonces, lo primero que nos vamos a enfocar son citas bíblicas en donde la promesa del cielo, la promesa del cielo. Entonces, estas primeras citas van a ser de eso. Si pueden ir conmigo ahí mismo que estamos en Mateo 5, el versículo 12. Mateo 5:12, hablando de los que padecen persecución, Jesús les promete, fíjense: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, ¿dónde? En los cielos. Vea, el galardón, un premio, ¿no? Galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, si pueden ir conmigo a 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1, hablando de nuestro cuerpo que será transformado, dice lo siguiente. 2 Corintios 5:1. 2 Corintios 5:1. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos. ¿Dónde dice? Eterna, en los cielos, ¿verdad? En los cielos. Ahora, si pueden ir conmigo a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Otra vez, estamos viendo las promesas que se mencionan el cielo. Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué dice de ahí? Nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, esta es la ciudadanía, hermanos, que más debemos estar así, ¿verdad? O sea, muchos decimos, pues yo soy mexicano, ¿verdad? O yo soy estadounidense. Yo les digo así a los hermanos, no, pues de nacimiento fui de los dos. O sea, fui mexicano porque nací en México, pero como mi mamá era americana, así como nací, luego llevó el papelito de mi nacimiento ahí en la embajada americana, y pues también tuve la ciudadanía americana. Pero de la que estoy más contenta, ¿cuál es?
La ciudadanía celestial, ¿verdad? La ciudadanía celestial. Esa no la obtuve sino hasta que tenía 18 años y me bauticé, ¿verdad? Pero entonces, esa es la que uno definitivamente tiene que procurar, ¿verdad? Más que ninguna otra ciudadanía aquí en la tierra, ¿no? Entonces, bien importante, ¿verdad? De donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, si pueden ir conmigo a Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Hebreos 10:34. Aquí le está hablando a cristianos ejemplares y les dice lo siguiente, Hebreos 10:34. Dice, porque de los presos, hablándole a esos cristianos, de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. ¿Dónde? En los cielos, ya se menciona. Ahora, quiero decirles algo aquí. Como dice aquí, porque de los presos también os compadecisteis, ¿verdad? Ahora, ustedes saben cómo alguien está detenido, ¿verdad? Un hermano aquí bien querido de la congregación, hermano Noé, ¿verdad? Hermano Noé Orquilla. Y aquí tengo, fíjense, ya después va a leer la petición, aquí pues el hermano Jorge, pero él mandó una carta, ¿verdad? Porque mientras él está ahí detenido, está haciendo obra de evangelismo. ¿Verdad? Entonces aquí mandó una lista de personas, ¿verdad? Unos son de Venezuela, otros de México, otros de Guatemala, otros de Ecuador, otros de Cuba, otros y se repiten Venezuela, México, o sea, de diferentes países que ellos ya hicieron su confesión de fe, o sea, que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nada más que en ese momento todavía no pueden bautizarse. Entonces él pide para que oremos por ellos, para que una vez que salgan puedan entonces obedecer el Evangelio bautizándose, ¿verdad? Entonces bien importante que veamos cómo hasta el hermano, ¿verdad? Aunque está detenido, él está haciendo obra de evangelismo. Entonces yo me pregunto si el detenido está haciendo más obra de evangelismo que nosotros. ¿Sí me explico? O sea, uno diría, bueno, lo que pasa es de que su audiencia está cautiva. Entonces por eso es más fácil para él, pero no, o sea, hay que pensar nosotros también, ¿verdad? En eso, en pensar evangelizar a las personas para que también ellos tengan estas bendiciones que estamos mencionando el día de hoy. Ahora, la otra cita es Primera de Pedro 1, versículo 3 y 4. Primera de Pedro 1, versículo 3 y 4. Otra vez hablando de eso del cielo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Y luego, ¿qué dice? Reservada en los cielos para vosotros, ¿verdad? Es por eso que tenemos que poner nuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, ¿y qué dice? ¿Qué es lo que le va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder en el cielo? Según Apocalipsis 19, casi al final de sus Biblias. Apocalipsis capítulo 19. Voy a leer el versículo 1 primero. Apocalipsis 19, 1. ¿Qué es lo que va a suceder en el cielo? Dice el versículo 1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y luego brínquense al versículo 7, ahí mismo el capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿verdad? ¿Quién es la esposa del Cordero? Nosotros vamos a estar ahí, hermanos, bien hermoso. Ahora, entonces, todas esas citas que les acabo de mencionar es acerca del cielo. Promesas que uno las debe creer, porque están ahí en la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar de la promesa de la tierra restaurada. Ya dijimos como al principio cuando leímos, vea que cómo dice que los mansos se dan la tierra, ¿se acuerdan? Jesús lo menciona. Entonces, vamos a ver la promesa de la tierra restaurada. Ahora, fíjense que después de que se mencionan las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, se menciona la venida del Señor con el fin de restaurar su voluntad sobre la tierra. En Apocalipsis 26, ¿qué dice ahí? Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene potestad sobre eso. Acuérdense que la segunda muerte pues ya es la condenación, ¿verdad? Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Ahora, piensen en lo que está ahorita pensando, dice, ¿cómo dice? Porque dice, pues ¿dónde es eso, verdad? ¿Dónde es eso? Bueno, que dice Apocalipsis 5:10. Apocalipsis 5:10. Ahí vemos la referencia que dice que van a reinar, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Apocalipsis 5:10, ¿qué dice? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué dice ahí? Y reinaremos sobre la tierra. Sí, entonces en ese periodo menciona eso. Entonces no por nada, en Apocalipsis 2:26, ¿qué dice? Apocalipsis 2:26. Apocalipsis 2:26. Jesús nos promete, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré, ¿qué dice? Autoridad sobre las naciones. ¿Se acuerdan cuando hasta el apóstol Pablo había dicho, verdad, a los corintios, verdad, que no querían resolver cosas entre ellos, sino que los querían mandar a que los juzgara el mundo, ¿no? Y digo, ¿qué no saben que vamos a juzgar al mundo? Entonces, o sea, ¿cómo lo menciona aquí, verdad? Ya también en Apocalipsis. Ahí en Hechos 3:21, si pueden ir conmigo. Hechos 3:21. Hechos 3:21, Pedro predicó acerca de ese tiempo que todavía está por suceder. Cuando, hablando de Jesús, le dijo a la multitud lo siguiente, en Hechos 3:21, fíjense, hablando de Jesús dice, a quien es cierto que es necesario que el cielo reciba. O sea, ahorita Jesús se encuentra a la diestra del Padre, ¿no? Es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿verdad? Va a haber un día en el cual ya el Padre le diga a su hijo, hijo, ya es hora, ¿verdad? Ya es hora de tomar tu reino, o sea, ya, ¿cómo se llama? Regir con vara de hierro. Y es que Jesús, vea, no va a restaurar solamente la justicia y el orden en el mundo por un tiempo, sino que también restaurará la creación misma que ahorita está bajo maldición. Fíjense lo que dice Romanos 8. Romanos 8, 19 al 21. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 21. ¿Qué dice? Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Una vez estuvimos predicando eso. ¿Qué significa la manifestación de los hijos de Dios? Es cuando entonces van a ser transformados nuestros cuerpos. Dice, versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma, ahorita que está bajo maldición, así como en el caso de nosotros tenemos todavía cuerpos corruptibles, dice, será libertada de la esclavitud de, ¿qué dice ahí? De corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, wow. Entonces, hermanos, yo no sé, pero yo estoy bien emocionado para cuando todo eso se manifieste, cuando todo eso va a ser tremendo. Entonces, ¿valdrá la pena seguir fiel al Señor o no? Claro, hermanos, claro, o sea, es tremendo. Ahora, hablando de ese mismo periodo de restauración, fíjense lo que dice Zacarías, capítulo 14. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías y Malaquías, ¿verdad? Y luego está Zacarías, capítulo 14, lo que dice el versículo 9 y 10. Zacarías 14, versículo 9 y 10. Está profetizando aquí el profeta Zacarías y dice, y Jehová será rey, ¿qué dice ahí? Sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. En la primera parte del versículo 10 dice, toda la tierra se volverá como llanura. O sea, todo lo seco, todo lo feo que ahorita está, los desiertos así verdes y bonitos y todo eso. Entonces es una profecía, ¿verdad?, que se menciona. Ahora, entonces ya vimos acerca del cielo, ya vimos acerca de la tierra restaurada, pero ahora vamos a ver de la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. La promesa de los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, cuando uno continúa leyendo Apocalipsis 20, una referencia que mencionamos para eso de la tierra restaurada, lamentablemente uno se da cuenta de que esa restauración no durará para siempre,
sino que el hombre inconverso demostrará ser una criatura rebelde, a pesar de estar gozando de una creación restaurada y una justicia excepcional. Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 21:1? Después de que lo que al final del capítulo 20 menciona el desastre, vea lo que pasa, vea, porque pues ya después quisieron hacerle otra vez, volverle a hacerle caso al Satanás. Entonces Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué dice? Pasaron y el mar ya no existía más. Y uno dice, bueno, entonces, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a ese primer cielo y la primera tierra? Bueno, ahí en el contexto lo dice, pero también quiero decírselos según como dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 14. Que dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto, aquí viene la exhortación, ¿verdad?, para toda alma, ¿verdad? Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, hablándole ya a cristianos, ¿verdad?, nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué dice ahí? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, continuando ahí versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. ¿De qué manera? Sin mancha e irreprensibles en paz, ¿verdad? Entonces, bien importante, hermanos, hacer caso a la palabra de Dios. Y luego, ¿qué dice Isaías 65? Isaías 65, ¿dónde se encuentra Isaías? Bueno, aquí tenemos al hermano, pero me refiero aquí en el libro del profeta Isaías, Isaías 65, 17. Casi el último capítulo de Isaías. Isaías tiene 66 capítulos, entonces Isaías 65, 17. Isaías 65, 17, ¿qué dice? Porque he aquí que yo criaré nuevos cielos y nueva tierra. Es la primera cita que se menciona esa frase. Cielos nuevos y tierra nueva. Y de lo primero que dice, no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. ¿Vea? Pero vea, como dice Apocalipsis 21:1, la cita que ya leímos, Apocalipsis 21:1, los cielos nuevos y la tierra nueva son creados hasta que deje de existir el cielo y la tierra que hoy conocemos. ¿Vea? Es lo que dice. ¿Por qué? Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Vea? Todavía estamos en esa tierra ahorita. ¿Vea? Ahora entonces les quiero decir otra promesa y otra cita de esa. La promesa de la santa ciudad. La promesa de la santa ciudad. ¿Se acuerdan cómo al principio se menciona que tenemos todo reservado ¿dónde? En los cielos, y que el galardón en los cielos y cielos y cielos, y se menciona todo eso? Bueno, ¿dónde? Pues en la santa ciudad. Fíjense, en Juan capítulo 14, si pueden ir conmigo, la promesa de la santa ciudad. Juan 14, 1 y 2. Y es que sí, o sea, ya cuando uno se muere con el juicio, pues está en el cielo, ya después pasa lo que va a pasar después aquí en la tierra, y va a ser destruida, y después los cielos nuevos y tierra nueva y todo eso, ¿no? Entonces todo se acomoda así, se arma de una manera hermosa. Entonces Juan 14, 1 y 2, Jesús nos dice, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces sí, o sea, esta morada no puede estar en esta tierra, ni tampoco puede ser ahorita en los cielos nuevos y tierra nueva, porque todavía no existen, porque tienen que primero dejar de existir en la primera tierra, sino que están en los cielos, en las moradas celestiales. Entonces,
Otra vez, vean, entonces, ¿dónde están esas moradas? En el cielo. Ya no está en el cielo de esta creación, ¿verdad? O sea, de hecho es de moléculas y átomos y todo eso, sino donde está la presencia de Dios. A estas moradas se les conoce como la santa ciudad, la santa ciudad. También se le conoce como la Nueva Jerusalén, la Nueva Jerusalén. Y en Apocalipsis 21:2, ¿qué dice? Apocalipsis 21:2. Ahí podemos ver que esta santa ciudad desciende sobre la nueva tierra. Entonces dice ahí Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces te recomiendo, ¿verdad?, que sigas leyendo ahí hasta el versículo 10 para que te animes a rendirte a Cristo, ¿verdad? Porque por un lado está la salvación esa tan grande, pero por otro lado también está, ¿verdad?, la condenación eterna, ¿verdad?, para aquellos, ¿verdad?, que nunca quisieron convertirse, ¿verdad?, nunca quisieron escuchar a Dios, ¿verdad? Entonces es muy importante ver, ¿verdad?, que cómo uno se obedezca al Señor, ¿verdad?, se arrepienta y se bautice, ¿verdad? Y espero que estos versículos se los inspire a ustedes, ¿verdad?, a hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 15? 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 28. Ahí es donde se encuentra el orden de cómo van a pasar todas las cosas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 23 al 28. 1 Corintios 15, 23 al 28. Ahí se encuentra el orden de los acontecimientos para no confundirnos. Pero como les mencioné al principio, es muy importante que no usemos este tema para contienda ni para dividir de los que creen de una manera diferente o creen de otra, ya que lo primordial de toda esta enseñanza es, independientemente de que si estamos aquí, que acá y que acá, es con quién estamos. Es con quién estamos. Es decir, que estemos con el Señor Jesucristo. Eso es lo primordial. Entonces, fíjense, entonces ahí, si pueden ir, aquí no lo tengo escrito, lo voy a leer acá. 1 Corintios capítulo 15, el versículo 23 al 28, que dice, pero cada uno en su debido orden, ¿sí lo tienen? Dice, Cristo las primicias, está refiriendo a su resurrección, eso ya pasó, ¿verdad? Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo, en su venida, es la manifestación de los hijos de Dios, o sea, cuando es el tiempo de la transformación de nuestros cuerpos, ¿verdad? El día de resurrección. Dice aquí continuando, dice, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Pero para que eso suceda, o sea, antes de que Él dé todo de regreso al Dios y Padre, es que ¿qué tiene que hacer? Dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Antes tiene que hacer eso. Versículo 23, porque preciso es que Él, refiriéndose a Jesús, reine hasta que haya puesto, que dice, a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y conste que eso está hablando después de que nosotros hayamos resucitado. Dice el versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido, ¿qué es? La muerte, ¿verdad? Entonces dice aquí, ¿verdad?, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas, ¿verdad? O sea, porque ahorita Él es Señor. El Padre dijo, tú eres Señor, ¿verdad? Y va a ser hasta el final, hasta que ya todo esté perfecto de una manera hermosa. Entonces Jesús va a entregar al reino al Padre, ¿verdad?, porque fue el que se lo entregó. Entonces así lo explica de una manera hermosa ahí. Ahora, en Juan capítulo 14, ya leímos la primera parte, pero Juan 14, fíjense lo que dice el versículo 2 y 3. Otra vez, ahorita lo que estamos queriendo señalar es el hecho de que no es dónde estemos, sino con quién. Eso es lo primordial. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 2 y 3. Dice, salud, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y aquí está la clave. Para que donde yo estoy, ¿qué dice ahí? Vosotros también estéis. Entonces el hecho de estar con Él, ¿verdad?, con el Señor, con Jesús, ¿verdad?
Si pueden ir conmigo a Primera Tesalonicenses. Primera los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Dónde se encuentran Tesalonicenses? Vea. No vino. No, vea eso. No le va a poner a su hijo Tesalonicenses. Vea. Viene la palabra, el nombre de una ciudad, Tesalónica. Entonces, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Qué dice el versículo 14? El versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús, ¿qué dice? A los que durmieron en él. Ahora contiene en el versículo 16, ¿qué dice? 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué dice ahí al final? Y así estaremos siempre, ¿qué dice ahí? Con el Señor. Vea, otra vez, el punto es estar con el Señor. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, ¿qué dice? Otra vez yéndonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Dice así: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí lo que quiero enfatizar es con Él, con Él, ¿verdad? El hecho de que estemos con Él. Y luego, ya hablando de la santa ciudad bajando a la nueva tierra, que dice Apocalipsis 21.3, Apocalipsis 21.3. Apocalipsis 21.3 dice: yo oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y qué dice ahí? Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, vea, como su Dios. Entonces, fíjense, o sea, todas esas citas, vean, estar con Él, con el Señor, vea, con Jesús, ¿verdad? Con el Padre Celestial. Eso es lo importante, eso es lo primordial. Entonces, vean, ya vamos a terminar, ¿verdad? Ya que en sus moradas, o ya sea que en el aire, o ya sea que reinando en la tierra, o que ya sea en la santa ciudad, o que ya sea en la nueva tierra, el punto es estar en compañía con el Señor. Ese es el punto, ¿verdad? Entonces sí, como les decía antes, ¿verdad? Muy importante, y con esto terminamos, una exhortación, ¿verdad? Para todos aquellos que todavía no pueden decir que estas promesas son suyas, ¿verdad? Porque todavía no se han convertido al Señor Jesucristo. Entonces los exhortamos, ¿verdad? Para que sí, o sea, para que ya desde el día de hoy, acuérdense que lo que Dios quiere que uno haga es de que uno crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que uno crea y confiesa, ¿verdad? Que Él murió por los pecados de uno, ¿verdad? Y que resucitó al tercer día. Y que también, ¿verdad? Entonces uno también se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? Que viva una vida nueva, como dice la palabra de Dios, que entonces uno tiene que obedecer el Evangelio, como bautizándose. Así como Jesús murió y fue sepultado y resucitó, así también nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser sepultados, pero en agua. Entonces morir al viejo hombre, ¿verdad? Morir al viejo yo, morir al pecado, ¿verdad? Y resucitar a una vida nueva, ¿verdad? Entonces, si el día de hoy, ¿verdad? Si hay alguien que quiere hacer ese paso de salvación, quiere confesar su fe, quiere arrepentirse y quiere bautizarse, lo puede decir, lo puede mencionar en su decisión cuando el hermano que trae el canto de invitación se lo indique. Gracias y Dios los bendiga.